Hola a todos, muchas gracias, bienvenidos a este nuevo episodio de Jueves de Café. Nos acompaña Aranda, que ya la habíamos conocido. Correcto. Y yo soy Adriana, para los que no me conocen y los que son nuevos por este camino. Bueno, pues al final el tema de hoy creo que es un tema bien importante y que pues hace falta visibilizarlo y crear más estos espacios. Hoy vamos a hablar sobre pues, espacios y terapias de grupo de apoyo para mujeres en específico. Y pienso que pues dentro del mundo en el que estamos viviendo y de todas las complejidades y de todas los retos, es algo que hace mucha falta, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de la necesidad de crear estos espacios, quiénes podrían ser, pues, beneficiados o beneficiadas de estos espacios, y también qué es lo que haríamos. Claro, me parece excelente, pues empecemos. Venga, pues, cuéntanos. Les platico. Pues entonces, de entrada, cuando hablamos de espacios de apoyos para mujeres, estamos hablando de cualquier persona que se identifique como mujer, de entrada, no estamos discriminando por anatomía. Y segundo, que también estamos pensando no es de que activamente busquemos un espacio para excluir a los hombres. No es de que se busque intolerarles o sacarlos de la conversación o que no importen. Pero es que muchas veces entre mujeres nos entendemos mejor, como me imagino de que es mucho más fácil que entre hombres tengan una conversación cerrada y un grupo de apoyo, muchas veces también es más fácil que entre mujeres nos apoyemos, simplemente por experiencias en común que podamos tener. Pero esto no quiere decir de que los hombres sean excluidos o no sean bienvenidos, creo que son muy importantes en la conversación. Solo a veces necesitamos espacios para nosotras sentirnos cómodas y seguras al nombrar cosas antes de nombrarlas con alguien más, sea una pareja, sea un papá, sea un hermano, sea un hombre en nuestras vidas, un amigo, un jefe. Es importante tenernos estas comunidades. Y entonces, bueno, cuando hablamos de apoyo para mujeres, podemos hablar de grupos, por supuesto, podemos hablar de talleres, podemos hablar de terapia individual, pero sobre todo me gustaría concentrarnos justo en qué pasa cuando se hacen grupos de apoyo de mujeres. Entonces, hemos tenido experiencias, sobre todo yo en mi carrera, donde al juntar a mujeres y nos ponemos como a platicar de experiencias en común, es impresionante que si bien tal vez no todas hemos tenido el mismo tipo de pérdidas, simplemente por no ser madres, no ser hijas, no ser lo que sea, de todas maneras encontramos estos puntos en común porque nada humano nos es ajeno. Entonces, desde ahí es súper bonito que cada quien aporta desde lo que les pueden, como desde lo que pueden aportar, pero también desde lo que necesitan. Y eso es muy lindo. Nos hacemos un balance y una complementariedad muy linda. Entonces, ¿a qué nos referimos también con grupos de apoyo o espacios de apoyo para mujeres? Nos gusta mucho pensar en espacios autogestivos. No se trata de buscar autoridades o jerarquías, sino muchas veces se trata de estos momentos donde las mismas mujeres proponen ideas, soluciones, problemas, y ellas mismas se dan ayuda entre ellas, solo con una pequeña guía, ya sea terapéutica o de algún otro especialista de la salud que nos pueda ayudar, orientar, dar información. Entonces, bueno, hasta ahí, Adri, ¿tienes alguna duda? No, la verdad es que me gustaría hacer énfasis en cómo funcionan los grupos a nivel cognitivo y a nivel desarrollo, y por qué las terapias de grupo, los grupos de apoyo, sí son eficaces. Y la respuesta es que no necesariamente se tiene que vivir la experiencia o la historia que se está narrando de manera personal, o narrarla de manera o en primera persona, para poder tener un cambio, claro, o un debate, una reformulación o una reestructura cognitiva, correcto, sobre la idea que está sucediendo, ¿no? Entonces, algo muy valioso de los grupos es que justamente podemos hacer procesos de cambio y procesos de preguntas, o sea, preguntarnos, cuestionarnos por la vivencia de otras mujeres, en este caso en específico, sin nosotras haberlo vivido o haberlo experimentado en primera persona. Y eso es algo bien padre, porque
como tú dices, se aprende de toda la vivencia externa y ajena, Totalmente. lo cual enriquece mucho y no nos tenemos que esperar a que nos pase a nosotros Exacto. para saber qué hacer o para tener las herramientas o para cuestionárnoslo, ¿no? Claro. Que eso es bien, bien valioso y ese es el mecanismo de acción de los grupos. Correcto. Por eso son tan buenos y por eso, no sé, hay muchas veces que dicen, es que a mí me da pena compartir o sea, abrir mi experiencia con otras personas. Sí. Sobre todo desconocidas. Absolutamente. Lo cual, bueno, ya, terapia individual ya es un gran reto, entonces Exacto. ahora en grupo es un poco más retador. Pero aquí, ¿qué pasa? Que no necesitamos compartir nuestra experiencia para nosotros tener un beneficio o un proceso o una reestructuración. Exactamente. Siendo parte del grupo. Exacto. ¿No? Entonces, esto creo que es muy valioso porque, pues, desafortunadamente el primer freno es no, es que qué pena, es que qué vergüenza. Exacto. Qué vergüenza, ¿cómo voy a contar lo que me pasó? Seguro solo a mí me pasó, ¿no? O solo a mí me ha pasado. Exacto. Entonces, esta parte es lo primero. Eventualmente puede empezar a fomentarse la confianza y querer compartir, pero no es requisito. No. Entonces, no. eso creo que es algo valioso que se une con lo que tú dices, ¿no? De aprender de la comunidad y de este grupo de otras voces, otras experiencias y otras vivencias. Justo. Y digo, algo que me ha pasado mucho en estos círculos, cuando los he dado, cuando he participado en ellos, es inevitable hablar de emociones, de experiencias, sin, por ejemplo, atravesar la cuerpa en este caso. Es muy interesante que de entrada hablar de nuestros cuerpos puede ser incómodo, de nuestras experiencias sensoriales puede ser incómodo. Entre mujeres, al menos sabiendo de que la de enfrente puede tener experiencias similares que yo, no sabré, esta parte de la confianza que tú dices, y que también nos quita la presión de justo no tener que participar si no quiero, o no sentirme observada o como perseguida por tal vez una terapeuta individual, donde entonces tengo que dar resultados y tengo que participar y qué miedo. Acá puede ser una experiencia mucho más libre y como mucho más abierta, justamente. Y otra cosa que me haces pensar es, o sea, hay muchos mitos sobre como si un grupo se termina siendo tóxico, y eso como que es algo que se nos decía mucho, o sea, justo como si el grupo se hace dependiente, o de si entonces, no sé si es tan válida ese tipo de terapia cuando, no sé, de todas maneras estas personas tienen que regresar a consultarlo con el grupo antes de salir al mundo, por ejemplo. Han sido como críticas que hemos escuchado, digo, además de en la maestría, en la práctica, o sea, como que se dice de que los grupos realmente no funcionan, y no solo para mujeres, sino hablo de como gente que critica AA, gente que critica como todos estos grupos de apoyo, círculos, talleres, pero también algo que como que me gusta mucho poner en el centro es todo grupo necesita, o sea, por eso hacemos tanto hincapié en que no sea jerárquico. Todo grupo tiene que ser por eso un círculo donde todos son igual de importantes, igual de aportadores. En el momento que se puede hacer una jerarquía, donde hay un individuo que se beneficia directamente de este grupo, de sus acciones, de sus omisiones, ahí ya se volvería un problema. Pero lo que estamos buscando es que también sea lo más abierto, libre, autónomo posible, y de esta manera pues cada quien aporta desde donde puede, hasta donde quiere, y sin necesitar como deberle algo al grupo tampoco. Y esto es muy valioso. Recuerden que nosotros aquí en el centro siempre vamos a trabajar con evidencia, siempre vamos a hacer terapias basadas en evidencia, y ahorita estamos hablando de manera indistinta terapia de grupo y grupo de apoyo, pero sí hay una diferencia importante. Absolutamente. Por ejemplo, terapias basadas en evidencia para las terapias de grupo tienen protocolos específicos, sobre todo se han desarrollado desde la terapia cognitivo-conductual. Hay varios de terapia dialéctica conductual, de terapia de aceptación y compromiso. Hay varios protocolos dependiendo de la corriente, pero sí es muy importante entender esta diferencia, ¿no? Nosotros
lo que vamos a promover o lo que buscamos promover en este espacio son grupos de apoyo que se enriquezcan y que puedan crecer en donde no hay una jerarquía. Puede haber un moderador. Exactamente. Que en este caso sería una psicoterapeuta, pero no es lo mismo que una terapia de grupo. Correcto. En donde el grupo es cerrado. Exactamente. Los miembros o los participantes de la sesión 1 son los que terminan. Son sesiones ya establecidas, hay un proceso, cuando hablamos de protocolos nos referimos al qué hacer en cada sesión. Entonces, son diferentes. Absolutamente. No vamos a confundir, siempre nos vamos a basar en evidencia. Cuando tengamos terapias de grupo, de depresión, de ansiedad, de trastorno límite de personalidad, correcto, etcétera, se los haremos saber como terapias de grupo. Así es. Estos espacios o esto que estamos buscando es que sean espacios neutros, como decías, en donde no va a haber juicio, en donde se van a poder hablar diferentes temas. Por ejemplo, alguien puede sacar el tema de no sé cómo ponerle un límite a mi jefe en una sesión y en la siguiente sesión sacar el tema de no sé cómo lidiar con mi sexualidad y ser mamá. Exactamente. ¿No? Entonces, no hay un tema en específico, el grupo lo puede plantear o se puede pedir sugerencia del moderador, pero esta es la parte de libertad, ¿no? O sea, exactamente, retomando lo que dices, poder tener una autogestión o mi tema es este hoy, por favor, a ver si lo podemos hablar, y eso ya sería un grupo de apoyo. Así es, así es. Y algo que, retomando también lo que dices de la dependencia o de la codependencia a los grupos, pues creo que la primera tarea es entender qué es una red de apoyo. Creo que tienes toda la razón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser dependiente y no poder tomar decisiones y tener una red de apoyo para rebotar ideas, hacer un role-playing o hacer una actuación de, híjole, yo le voy a decir esto y probablemente mi jefe me va a contestar esto o algo parecido? Y ahí es en donde tenemos que ser mucho más finos en la crítica, ¿no? Así es. Y estos grupos, pues al final hay pocos en donde nos digan, puedes ser mamá y puedes ser emprendedora, o puedes ser directora y ser mamá. Exacto. Y tener una carrera de tiempo completo. Claro. Y eso no quita el rol de mamá. Exacto. Entonces, o cualquier otro, ¿no? Cualquier otro tema. La violencia es un tema que pues principalmente en mujeres ha sido muy callada y muy normalizada. Afortunadamente vamos teniendo herramientas como el violentómetro que ya nos has platicado. Pero el poder nombrarlo como violencia y el poder hacer énfasis en que no es lo que estamos buscando o no es lo que nos gustaría tener en nuestra vida, es el primer paso. Exactamente. Si recordamos el último episodio que hicimos juntas de Jueves de Café, justamente algo que platicábamos era de la perspectiva de género como una plataforma para cuestionar. Quiero que entonces pensemos en estos grupos de apoyo justo como esta plataforma donde todas nos subimos y tal vez alguien la empieza con una pregunta, ya sea ¿qué hago con mis hijos y que son muy rebeldes? O creo que estoy muy triste y no tengo ganas. ¿Esto es depresión o es tristeza? Entonces, creo que se vale empezarlo desde ahí, desde un cuestionamiento y desde todas subirnos conscientemente sin juzgar a esta plataforma, sabiendo que al final del día nos podemos bajar de ella y actuar aquello que reflexionamos. Y justo en esta diferencia entre la dependencia y una red de apoyo, me gustaría que trajéramos a la mente, en primer lugar, está como esta típica raqueta de tenis, donde tenemos pues la cuadrícula y los resortes y tal. Y luego quiero que pensemos como en una de estas paletas como de caricatura, como de ping pong, que tienen el hilito con la pelota y tratamos de como rebotarla. Funcionan básicamente igual. O sea, existe una pelota, lanzamos, esta rebota y regresa al otro lado. Cuando hay dependencia es como si hubiera un hilo, donde la pelota realmente no puede ir a ningún lado. Está atada a la paleta en sí misma y pues eso deja de ser apoyo porque no te permite ser libre.
En cambio, aquí lo que buscamos es que sea una raqueta de tenis. Entonces, se rebotará, regresará la pelota, todos tienen libertad de participar, todas en específico, pero lo que más queremos promover es justo la autonomía y el autoconocimiento y el hacer dudas que tal vez fuera de estos espacios no nos atrevemos a hacer. Entonces, queremos no solo promover el cómo darnos soluciones y cómo aportar desde cada quien su trinchera, sino también acostumbrarnos a hacer cada vez más preguntas y ser más curiosas y ser más honestas sobre lo que nos incomoda, inquieta, preocupa o alegra, ¿no? Y que la incomodidad es algo que nos cuesta mucho trabajo lidiar con ella, ¿no? Y tenerla de amiga en lugar de enemiga. Exacto. Entonces, creo que acabas de resumir muy bien cuáles serían los objetivos y que al final es eso, ¿no? Tener una comunidad que no necesariamente va a pensar igual que tú, Exacto, pero te va a ayudar a hacerte preguntas para que tú estés segura de la respuesta o del camino o de la decisión que vas a tomar. exactamente, ¿No? justo. Y no, o sea, tú puedes decir sí, yo puedo decir no, y al final es el respeto y la neutralidad y la subjetividad de cada quien que nos va a ayudar a cuestionarnos, ok, ella dice que sí por esto, ella dice que no por esto, yo qué pienso, yo qué digo, hacia qué lado me voy más, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que todo sea blanco y negro, ¿no? Justo. Sí, no, y la verdad es que pienso que todo tendría que ser un espectro. Exacto. ¿No? O sea, hay muchos tonos, hay muchas opciones en medio. Podemos, sí, pegarnos más hacia un lado que hacia el otro, pero no necesariamente sí o no al 100. Exacto. ¿No? Y creo que justo de esto que estás mencionando, disculpa que te interrumpo, pero me hace pensar muchísimo en, sobre todo en el contexto para mujeres, no sé tú, pero yo fui criada mucho desde casi con estas frases de la peor enemiga de una mujer es otra mujer, y estas ideas de competitividad absurda, ya sea por un hombre, por un trabajo, por un puesto, por lo que sea. Y hay mucha crítica, y hay mucho juicio, y justo también algo que queremos promover es recuperar esos espacios de solidaridad entre mujeres, también recuperar esa narrativa y decir, no tenemos que ser enemigas ni competitivas, ni tenemos que pelearnos por el mismo pedazo de pan, o sea, podemos compartirlo, aunque tú y yo queramos cosas distintas, pero también es algo que queremos promover. Sí, 100%. No lo había pensado, pero sí. Crecimos en ese ambiente. Yo decía como, no, es que en una escuela son puras mujeres, las mises, y hay muy pocos hombres. Es un ambiente muy pesado, ¿no? Y esa era como el chip que traíamos. Y al final de eso se trata, o sea, de, a ver, no hay enemigos, no hay amigos, hay diferentes opiniones y diferente escala en esas opiniones. Exacto. No hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta, solo hay un ¿quieres? Exacto. Si sí o si no, ¿cuáles son las razones? ¿No? Y estar convencido o convencida de querer orientarte hacia esa decisión. Exactamente. Y no sé, algo que sí queremos ponerles sobre la mesa es, pues, si les interesa, qué temas les gustaría empezar a explorar, qué temas les gustaría empezar a poner en post-its, aunque sea para que las retomemos poco a poco, porque creo que lo más importante también es empezar con ustedes, empezar qué preguntas tienen, qué temas quieren traer a la mesa y cómo desde ahí podemos ayudarnos mutuamente, ya no solo ayudarles a llegar a esas respuestas. Entonces, es algo a los que les invitamos a hacer, no solo para este grupo de apoyo, sino también para las otras mujeres que ya existen en sus vidas, sino necesariamente para entrar a este grupo de apoyo. Pensemos en ese punto de la solidaridad con las mujeres que nos rodeamos todos los días y que muchas veces tal vez rechazamos o dejamos de lado o no nos cuestionamos cuáles son sus experiencias. Entonces también para eso es esto. Claro, y bueno, pues la idea es empezar grupos. Vamos a empezar la primera semana de julio. Correcto. Vamos a compartir en redes la fecha, los horarios en específico. Este primer grupo va a estar mucho más orientado a violencia. Correcto. No importa si hemos sido víctimas de violencia, si hemos ejercido violencia, si no estamos seguras
si fuimos víctimas o si ejercimos, no importa, pero la inquietud principal va a ser, o el tema principal que se va a abordar es la violencia. Exacto. Y la prevención, ¿no? Así prevención tanto de cómo va a cambiar mi vida y qué voy a hacer yo ahora que fui víctima de violencia o que violenté, y el cómo voy a prevenir en un futuro, ¿no? A mis hijos, a mis hijas, a mi familia en general, ¿no? Entonces, el punto es empezar con este tema, que es un tema fuerte en el que, insisto, hay mucho tabú. Entonces, va a ser grupo específico para el tema de violencia en mujeres, y en agosto o septiembre, dependiendo de cómo vaya pues creciendo la necesidad, lo vamos a abrir, o vamos a abrir otro espacio y otro horario para los temas en general. Exacto, ya como más de educación, de maternidad, o sea, ya todos los otros espectros, claro, serán bienvenidos. Y algo que sí les quiero invitar mucho a hacer es, incluso si nunca han tenido contacto con la violencia, pero han escuchado que se habla mucho y tienen curiosidad de saber qué es violencia, o la diferencia entre agresión y violencia, y si realmente todo lo que dicen las noticias es cierto y si es tan violento como lo dicen. No sé, si tenemos esas preocupaciones, incluso si no tenemos una idea subjetiva de lo que es, podemos venir solo a resolver esas dudas. Estamos aquí para resolverlas. Pues muchas gracias. Los esperamos. Por favor. Vamos a abrir estos espacios para que todas sí. Eventualmente se abra hombres, entonces Exacto. todos y todes nos beneficiemos. Así es que, por favor, si conocen a alguien que se pueda beneficiar del grupo, por ahora van a ser presenciales. En caso de que vaya juntándose en línea, sí, también podemos hacer en línea sin ningún problema. Ahorita van a ser presenciales en Ciudad de México. Entonces inviten a las mujeres que crean que se pueden beneficiar de este espacio. Así es, estamos emocionadas de conocerlas, de convivir con ustedes, de aportarnos mutuamente. Se hace ambientazo, no se preocupen, no está tan pesado como suena. Y nada, aquí estaremos al pendiente también para ver qué disponibilidades horarias les conviene, modalidades. Ya estaremos también interactuando con ustedes para ello. Pues muchas gracias Aranda. Gracias, Adri. Y nos vemos en el siguiente Jueves de Café. Cuídense mucho y las esperamos ver inscritas. Muchas gracias. Adiós.